Trabajo. Producto de una fuerza aplicada sobre un cuerpo y del desplazamiento del cuerpo en la dirección de esta fuerza, cuya fórmula es W es igual al vector F por el vector D por el coseno del ángulo. Energía. Es la capacidad que tiene un cuerpo para hacer un trabajo. Se divide en energía cinética y energía potencial. Energía cinética, relativa al movimiento, cuya fórmula es 1/2 m por v cuadrado. Cuando un cuerpo de masa m se mueve con una velocidad v, posee una energía cinética. Energía potencial es la energía que se almacena en un cuerpo en virtud de su posición o de su condición. La energía potencial se divide en energía potencial gravitatoria y energía potencial elástica. Energía potencial gravitatoria, la energía que se almacena en un cuerpo cuando es llenado a cierta altura, cuya fórmula es m por g por h, m masa, g gravedad, h altura. Energía potencial elástica, la que tiene un cuerpo unido a un resorte deformado, cuya fórmula es 1/2 k por x cuadrado. K es la constante de resorte y x la longitud. Campo eléctrico. Tiene la misma dirección de la fuerza eléctrica que actúa sobre una carga de prueba positiva, cuya fórmula es E es igual a la constante K por la carga sobre la distancia al cuadrado. Fuerza eléctrica es la que tiene lugar entre ambas cargas. Gracias a Benjamin Franklin conocemos las cargas positivas y negativas. Cargas del mismo signo se repelen, cargas de signos opuestos se atraen. Este capítulo trata de la energía asociada con interacciones eléctricas. Ahora, muy bien, como hace unos minutos mi compañera Daniela les mencionó, hay que tener presente unos conceptos muy fundamentales en el área de mecánica, como lo es la energía y el trabajo, que estarán asociados con temas ya vistos como es la carga eléctrica, la fuerza eléctrica y el campo eléctrico. Bien, cuando una partícula con carga se mueve en un campo eléctrico, el campo eléctrico ejerce una fuerza que efectúa trabajo en esta partícula. Este trabajo es conocido como energía potencial eléctrica. Así, por ejemplo, así como la energía potencial gravitatoria depende de la altura que tiene un cuerpo con masa con respecto a la superficie terrestre, la energía potencial dependerá de la posición que tiene la partícula cargada con respecto al campo eléctrico. Ahora bien, les he hablado mucho de la energía potencial eléctrica, pero para una mejor comprensión se debe tener presente tres partes o tres conceptos fundamentales. Y es que si una fuerza, como primer punto, si una fuerza se aplica en una partícula cargada que se mueve de un punto A a un punto B, o sea, de un punto inicial a un punto final, el trabajo puede ser expresado por una integral de línea, la cual es la integral del punto inicial al punto final por la fuerza, que es una magnitud vectorial multiplicada por el desplazamiento, que también es una magnitud vectorial. Esto se puede representar como la integral de A a B de la fuerza multiplicada por el desplazamiento por el coseno de θ. Ahora, muy bien, se preguntarán ¿qué es dl y qué es θ? Muy bien, dl es el desplazamiento infinitesimal, o sea, infinitesimal se refiere a que es relativamente pequeño. El desplazamiento de la partícula cargada en toda la trayectoria, y θ es el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento en cada punto de la trayectoria. Como segundo punto, si la fuerza es conservativa, el trabajo se puede expresar en términos de energía potencial. ¿Qué quiero decir? Si una partícula pasa por un punto con una energía potencial eléctrica a otro punto con una energía potencial eléctrica en B, el trabajo puede ser expresado por la siguiente fórmula. Trabajo de A a B
igual a la energía potencial eléctrica en A menos la energía potencial eléctrica en B. Siempre debemos expresarlo en términos de la final menos la inicial. Nótese que aplicamos un factor común con el signo negativo para expresar la energía potencial eléctrica en B menos la energía potencial eléctrica en A. Y esto sería igual al cambio en la energía potencial eléctrica. Nótese que el concepto siguiente es muy importante, ya que si el trabajo es positivo, la energía potencial en A debe ser mayor que la energía potencial en B. Y nótese que el cambio de la energía potencial eléctrica está denotada con un signo menos, y se preguntarán por qué. Este signo representa disminución de la energía potencial eléctrica. Les pongo un ejemplo. Si un cuerpo se deja caer, este cuerpo va a pasar por una altura A y una altura cualquiera B. Serían mis dos puntos de referencia. Ahora, la fuerza aplicada por la fuerza gravitatoria aplicada en estos puntos será positiva, pero la energía potencial gravitatoria también va a disminuir. Es una analogía muy parecida aplicada al concepto que acabamos de ver en el trabajo. Y muy bien, como parte final, parte 3, el teorema de trabajo nos explica que si la energía, el cambio en la energía cinética, cuando me refiero al cambio, me refiero a un delta de la energía cinética. Si hay un cambio, este cambio va a ser igual al trabajo total realizado en todo el desplazamiento de la partícula. Dicho de otra manera, disculpen, expresado en el tablero sería con signos positivos, la energía en A cinética más la energía potencial eléctrica en A será igual a la energía cinética en B más la energía potencial eléctrica en B. Si se aplica estos términos, queremos decir que la energía mecánica total, o sea, la energía potencial más la mecánica, de todo el sistema se va a conservar. Estos son algunos de los conceptos que debemos tener en cuenta a la hora de plantear el concepto de energía potencial eléctrica. Cambio en la energía potencial. Antes de empezar sobre el tema del cambio en la energía potencial, vamos a definir qué es la energía potencial eléctrica. Definimos la energía potencial eléctrica en términos de trabajo realizado por el campo eléctrico sobre una partícula con carga que se mueve en el campo. Para empezar a definir el cambio en la energía potencial, procederemos a hacer un esquema. Contamos con una carga positiva, de la cual las líneas de campo salen. Tenemos un punto A y un punto B. Existe una trayectoria de este punto a este punto. Cuando una partícula se desplaza del punto A al punto B, el trabajo que realiza sobre ella el campo eléctrico es WAB es igual a UA menos UB. WAB es igual a menos UB menos UA, que eso es igual
a menos delta de U. Ahora podemos decir que la diferencia en la energía potencial es el negativo del trabajo. Por ende, la diferencia de energía potencial UA menos V es igual al trabajo que efectúa la fuerza eléctrica cuando la partícula se desplaza del punto A al punto B. Si la carga de prueba se mueve desde A hasta B, podemos ahora calcular el cambio de la energía potencial del sistema carga-campo. Antes de establecer la ecuación, vamos a explicar por qué establecemos la misma. Tenemos una placa positiva, otra placa negativa, paralela, donde el campo eléctrico sale de la placa positiva hacia la negativa. Tenemos un punto A y un punto B, donde el punto A es más alto que el punto B, y contamos con una carga positiva. Entonces establecemos que el cambio en la energía potencial es igual a la carga de prueba por el cambio en el potencial eléctrico, y que eso a su vez sería la carga de prueba. El delta V lo podemos expresar como E por D, y sabemos que esta es una cantidad negativa. Si la carga de prueba es positiva, entonces el cambio en la energía potencial es negativa. Esto es porque la partícula se mueve de un punto de mayor potencial a uno de menor potencial. Conclusión: un sistema consistente de una carga positiva y un campo eléctrico pierde energía potencial eléctrica cuando la carga se mueve en la dirección del campo. En caso contrario, el cambio en la energía potencial sería positivo, ya que un sistema formado por una carga negativa y un campo eléctrico adquiere energía potencial eléctrica cuando la carga se mueve en la dirección del campo eléctrico. Diferencia de potencial en un campo eléctrico uniforme. Tenemos que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia coseno del ángulo que hay entre ellas dos. El trabajo es igual a menos Q por E por la distancia coseno del ángulo. ¿Por qué Q por E? Si bien es cierto, en el capítulo anterior estudiamos que el campo eléctrico es igual a la fuerza entre la carga de prueba. Si despejamos, la fuerza vendría siendo la carga por el campo eléctrico. Si derivamos el trabajo, sería menos Q por E ds. Ahora nos quedará en cantidades vectoriales. Y decimos que el cambio en la energía potencial es igual a menos la integral de la carga por el campo por la distancia. Si todo esto lo dividimos entre la carga, tendremos que el cambio en la energía potencial entre la carga sería igual a menos la integral del campo eléctrico por la distancia. Esto no es más que la diferencia de potencial, y lo expresaríamos de la siguiente manera.
Cambio energía de potencial entre la carga es igual a la diferencia de potencial. Si lo despejamos, nos quedaría cambio de la energía potencial igual a la diferencia de potencial por la carga. Habíamos dicho que la diferencia de potencial era esto. Ahora tendremos que el cambio de la energía potencial es igual a menos el campo por la distancia por la carga de prueba. Diferencia de potencial en un campo eléctrico uniforme. La diferencia de potencial nos dice cuándo tenemos energía para mover cargas. Como se vio en temas anteriores, el cambio de la energía potencial es igual, negativo, porque el punto B es de menos potencial eléctrico que el punto A, de Q sub 0, integral de AB del campo eléctrico por la distancia que se va a mover la carga. Y también vimos que el cambio o diferencia de potencial es igual al cambio de la energía potencial entre la carga sub 0, y esto se puede expresar como tenemos aquí en esta ecuación. De ahí partimos y entonces ambas ecuaciones pueden ser utilizadas en un campo eléctrico uniforme. De ahí partimos para decir que el cambio de potencial es igual a la integral negativa de AB del campo eléctrico por la distancia. Esto es igual a menos la integral de AB del campo eléctrico por el coseno del ángulo por ds, y esto es igual a menos la integral de AB por ds, ya que en este ejemplo que tenemos aquí podemos ver que la dirección de la distancia y del campo eléctrico es la misma, se encuentra en la misma dirección el movimiento de la carga, en este caso una carga positiva. Despejando esta ecuación, simplificándola, quedaría que delta U es igual a menos el campo eléctrico, porque como sabemos es constante, puede salir de la integral por la integral de AB de ds, y esto sería menos E por D. Como sabemos, el campo eléctrico siempre se mueve en dirección de la placa positiva a la negativa, siempre en dirección de un punto de mayor potencial a un punto de menor potencial. Cuando la carga Q sub 0 se pone en este campo eléctrico, este experimenta una fuerza eléctrica en la dirección del campo eléctrico hacia abajo, por lo que la acelerará y adquirirá una energía cinética, que es en la misma proporción en la que va disminuyendo la energía potencial. En caso contrario, si la carga fuera negativa, ella al soltarse en el campo eléctrico aceleraría en contra del campo eléctrico, y se necesitará de un agente externo que ejerza una fuerza y realice un trabajo positivo en la carga para que se mueva en la dirección del campo eléctrico. En el siguiente ejemplo tenemos un campo eléctrico que se mueve de un punto de mayor potencial, punto positivo, a un punto de menor potencial. En este caso podemos ver que la diferencia potencial en este punto es mayor que en esta, ya que aquí la energía potencial es menor. Por la diferencia de potencial sabemos que aquí la energía potencial es mayor que en este punto, ya que el campo eléctrico siempre se mueve de un punto de mayor potencial a uno de menor. Y también sabemos que el campo eléctrico en este punto es igual para ambas cargas, lo que se conoce como distancias equipotenciales. Para este tipo de ejemplo, la diferencia de potencial se define por la siguiente ecuación: menos la integral de AB por E por ds. Eso es igual, como el campo eléctrico se mantiene constante, sale de la integral nuevamente por AB de ds. ds es la distancia entre la carga de A y B, ya que la partícula en este ejemplo se moverá de A a B, una partícula positiva. Y como podemos ver, la diferencia de potencial sería igual al producto punto de E por S.
Ganancia o pérdida de energía potencial eléctrica. Conociendo que la energía potencial eléctrica es el negativo del trabajo que ejerce un campo eléctrico al mover la carga de un punto a otro, podemos obtener la ecuación de la energía potencial eléctrica. Para calcular la ganancia o pérdida de una carga, primero debemos conocer el signo y el comportamiento de la misma. Por ejemplo, en una carga de signo positivo, como conocimos en el capítulo anterior de campo eléctrico, que nos dice que una carga positiva, la fuerza eléctrica va a la misma dirección del campo eléctrico. Necesitamos mover dicha carga de un punto A a un punto B, lo que provoca una disminución en el desplazamiento, que a su vez disminuye la energía potencial eléctrica y aumenta la cinética, por lo que concluimos que la carga que vamos a mover sufrirá una pérdida de energía potencial eléctrica. Una carga negativa tiene una condición especial. La fuerza eléctrica de una carga negativa va en dirección contraria al campo eléctrico, lo que nos dice que si queremos mover una carga negativa de un punto A a un punto B, debemos aplicar una fuerza externa que sea mayor a la fuerza eléctrica de la carga y que ésta irá en dirección del campo eléctrico. Para calcular la energía potencial debemos calcular primero el trabajo total con la interacción de dichas fuerzas, o sea que el trabajo total sería igual al trabajo de la fuerza eléctrica menos el trabajo de la fuerza externa. Por lo que concluimos que una carga negativa ganará energía potencial eléctrica. Superficies equipotenciales. Estas se utilizan para representar gráficamente el potencial en varios puntos de un campo eléctrico. En una superficie tridimensional sobre la que el potencial eléctrico es el mismo en todos los puntos. No importa cuánto se desplaza una carga cualquiera, Q0, la energía potencial eléctrica será la misma. En este ejemplo podemos ver que el campo eléctrico siempre va a ser perpendicular a la superficie equipotencial. De igual manera, las líneas paralelas que estamos viendo aquí entre dos placas vienen siendo las superficies equipotenciales, las cuales forman una perpendicularidad entre el campo eléctrico, como lo podemos ver en la imagen mostrada. Superficies equipotenciales y líneas de campo. Como la energía potencial no cambia a medida que una carga de prueba se traslada sobre una superficie equipotencial, el campo eléctrico no realiza ningún tipo de trabajo sobre dicha carga. Las líneas de campo y las superficies equipotenciales siempre serán perpendiculares entre sí, como podemos ver en la imagen mostrada a continuación. Equipotenciales y conductores. Cuando todas las cargas están en reposo, la superficie de un conductor siempre será una superficie equipotencial. Esto quiere decir que como todas las cargas están en reposo, el campo eléctrico justo afuera del conductor debe ser perpendicular a la superficie en cada punto, como podemos ver en la imagen mostrada. El potencial eléctrico debido a cargas puntuales. Antes de entrar en detalles del potencial eléctrico debido a cargas puntuales, debemos detenernos y recordar lo que es el potencial eléctrico. El potencial eléctrico en cierto punto es la energía potencial que estaría asociada a una carga unitaria colocada en dicho punto. Para encontrar el potencial eléctrico debido a una sola carga puntual, tenemos la siguiente ecuación, donde V es igual a U entre Q sub 0 igual 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 R por Q entre R, donde R es la distancia de la carga puntual al punto en que se evalúa el potencial. Si Q es positiva, el potencial que produce es positivo en todos los puntos. Si Q es negativa, produce un potencial negativo en cualquier lugar. Cuando la distancia R tiende al infinito, el potencial sería cero. Recordemos que el potencial es independiente de la carga de prueba. Ahora un problema. Tenemos una carga con respecto a sus campos eléctricos. Sería de esta manera, por ejemplo. Y que yo tengo un punto A
a un punto B y quiero trasladar una carga, quiero medir la trayectoria de una carga de este punto a este punto. Lo que yo haría, por lo menos una trayectoria arbitraria, y donde el dl, este sería dl, es el diferencial de la trayectoria, que podemos decir que es, primero comenzando por esta fórmula, campo por dl, y este sería nuestro campo eléctrico. Pero necesitamos que este dl esté en función de R para poder que nos dé la distancia con respecto a radio, ya que tenemos que la fórmula del campo es igual a K por Q, que esta sería nuestra carga fuente, y esta al cuadrado, que nos indica aquí que R es radial. Por eso nos dice que hay que transformarla mejor a R para que nos dé en función al campo eléctrico. Ahora bien, si nosotros decimos que E por dl es igual a E dl coseno del ángulo. Pongamos este ejemplo, ahora separemos esto de aquí, lo ponemos acá. Decimos, este es el campo eléctrico debido a ese punto, aquí está el dl y aquí ese es el campo eléctrico. Necesito, este sería R, la distancia que tengo, y este sería dr, que vaya en función al campo eléctrico. Aquí se formaría un ángulo. Ese ángulo lo puedo trazar aquí, donde se me forma un triángulo rectángulo, y puedo definirlo de esta manera: coseno del ángulo, que es igual a dr sobre dl, y si yo despejo esto hacia acá, me queda dl coseno del ángulo igual a dr. Si ven, esto que tenemos aquí es precisamente lo que tenemos de este lado. Ahora sí que podemos definirlo de una mejor manera. Podemos decir que dr es lo mismo que esto de acá. Ahora lo pasamos igual a menos, ahora tenemos que redefinir nuestros límites, que sería de la distancia del punto B a la carga y la distancia del punto A a la carga. Este sería RA y este sería nuestro RB. Ahora ponemos aquí la integral de RA a RB, que sería mayor por E, que sería el campo eléctrico, de R. Ahora que lo podemos reemplazar, tenemos que la diferencia de potencial es igual a menos la integral de RA RB, donde E es K por Q entre R cuadrado. Si ven, ahora lo tenemos en dr, ahora sí podemos derivarlo con respecto a este. Si nosotros hubiésemos tenido dl, no hubiésemos podido transformarlo, porque de igual forma necesitamos el dr en función del campo eléctrico. Ahora sí, si yo integro esto, me da que menos, bueno, ya sería K positiva, poniéndolo directo. Aquí ponemos los límites, RB. Ahora, si yo evalúo en cada lugar, me quedaría delta V es igual a K por Q entre RB menos K por Q entre RA, donde aquí tenemos entonces la diferencia del campo eléctrico, perdón. Ahora, si nosotros tenemos esta carga y tenemos un punto al infinito, por así decirlo, tenemos este punto aquí, este es RA y RA es infinito y RB está cercano a la carga. Nosotros podemos decir que cuando RA tiende al infinito, VA es 0. ¿Y por qué VA es 0? Porque si yo reemplazo el infinito aquí donde R, aquí en R, me da que el potencial es 0. Así que podemos definir ahora que el potencial, esta es la fórmula de potencial debido a una carga con respecto a una distancia.
El potencial eléctrico debido a varias cargas. Para encontrar el potencial eléctrico debido a un conjunto de cargas puntuales se introduce la siguiente ecuación. V es igual a U entre Q, que es lo mismo que 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, la sumatoria de QI sobre RI, donde RI es la distancia de la iésima carga al punto en que se evalúa el potencial. El potencial eléctrico debido a una colección de cargas puntuales es la suma escalar de las potenciales debido a cada carga. Por ejemplo, si yo tengo 4 cargas en un rectángulo, yo puedo sumarlas todas para que me dé una sola carga puntual, y lo haría de esta manera. V es igual a sumatoria de N y J K Q1 Q2 sobre R y J. Este sería I y este sería J. Donde si sumaría R, sumaría Q1, Q2, Q3 y Q4. Si sumo Q1, tendría que sumar Q1 más Q2 más Q3 más Q4. Luego Q2 más Q3 más Q4. Luego Q3 más 4. Nunca voy hacia atrás, siempre voy sumando hacia adelante. Y allí, con el resultado, podemos obtener la sumatoria de todas las cargas y nos daría una sola carga en particular. Energía potencial eléctrica debido a dos cargas puntuales. Partimos de la siguiente ecuación. El potencial eléctrico es igual a la constante de Coulomb por la carga entre la distancia. Como se explicó anteriormente, el potencial eléctrico es igual al negativo de la energía potencial entre la carga. Ahora reemplazamos el potencial en la primera ecuación. Se despeja la energía potencial pasando la carga multiplicada. Ya que queremos saber cuál es el valor de la energía potencial, se multiplica por menos 1, quedando así la energía potencial con signo negativo para las cargas con signos distintos y la energía potencial con signo positivo para las cargas de igual signo. Obtención del valor de campo eléctrico a partir del potencial eléctrico. Como se mostró anteriormente, el campo eléctrico y el potencial eléctrico están relacionados, como lo pudimos observar en esta ecuación. Ahora, si queremos ver el potencial eléctrico, si lo tenemos en un solo eje, por así decirlo, en el eje de las X, nos quedaría la ecuación de la siguiente manera. dVx es igual a menos X de X. Obteniendo el campo eléctrico sería menos dV sobre dx. Ahora, si mostramos esto para las componentes en otras direcciones, o por así decirlo, en las coordenadas cartesianas, nos quedaría menos la derivada parcial en cada eje. Esto nos lleva al gradiente de potencial, que podemos observar en esta fórmula. El gradiente de potencial, en cada punto, este gradiente señala la dirección en la que V se incrementa con más rapidez con un cambio de posición. De esta forma, en cada punto de la dirección del campo eléctrico, es la dirección en la que el potencial disminuye más rápido y siempre es perpendicular a la superficie equipotencial que pasa a través del punto. Es decir, con esta ecuación que tenemos aquí, podemos obtener el campo eléctrico, sabiendo el potencial eléctrico. La carga eléctrica no siempre la encontramos como un conjunto de cargas individuales, sino que en la mayoría de los casos se encuentra como una distribución continua de carga. Esto lo podemos ver en hilos y planos cargados, como por ejemplo pueden ser barras cargadas o discos cargados o también anillos cargados. Y en la naturaleza también lo podemos encontrar en lo que vienen siendo las nubes atmosféricas. Ahora, a continuación, ejemplo. Existen dos formas de poder calcular el potencial eléctrico debido a una distribución de cargas continuas. El primero es a través del campo eléctrico y el segundo es a través de la distribución de la misma carga. Cabe destacar que, como mencionó mi compañero, la carga eléctrica no siempre se
presenta como una distribución de carga continua o como una carga puntual. La ecuación utilizada para encontrar el potencial eléctrico debido a la distribución de carga continua es dV es igual a K por dQ sobre R, donde R es la distancia del punto A de Q. ¿Pero quién es dQ? dQ es el pequeño pedazo que tomaremos como referencia de una superficie. Por ejemplo, este va a ser dQ a un punto cualquiera sobre una superficie, ya sea perpendicular o paralela. A continuación explicaré algunos problemas con respecto a la distribución de cargas continuas. El primero es acerca de un disco. El primer problema es un disco con radio interior R con radio exterior R mayúscula, que se encuentra en un punto P de una distancia X y R que es el radio. Para encontrar la distancia desde R al punto P es a través de la hipotenusa. La ecuación que vamos a utilizar aquí es dV es igual a K por dQ entre R. Como ya le mencioné, R es la distancia desde R al punto, o desde el pequeño pedacito que hemos escogido al punto. Aquí observamos que tengo sigma 2pi por R sobre R, donde R es la distancia. ¿Cómo obtuve esto? Porque me está diciendo que tiene una densidad de carga superficial, la cual está dada por sigma Q entre A, pero yo no necesito Q, sino que necesito su diferencial porque necesito solamente un pequeño pedazo. Al despejar me queda la diferencial del área. ¿Cómo obtuve la diferencial del área? A través del área. El área dice que es pi por R y la derivada de estos 2 pi por R. Entonces, reemplazamos en la ecuación original, subimos el radio para poder integrar y poder incluir cada uno de los pedacitos que necesitamos. Cabe destacar que siempre que se me pida el potencial eléctrico debido a distribución de cargas continuas total, debo integrar ambos miembros. Tomo como U al radio y menos 1 porque fue subido hacia arriba. dU es 2R, al integrar me queda U a la 1 medio sobre 1 medio, este 2 pasa a multiplicar, quedándome como resultado esto. Como vemos, no tenemos ningún valor, puesto que no nos dan valores específicos de distancia, de radio, solamente en términos de letras. El siguiente problema es un disco, el cual tiene un radio A una distancia P. Del radio a P está dada por X y del radio a la pequeña carga está dada por A. La hipotenusa desde dQ hasta P está dada por X. La ecuación que utilizamos es dV es igual a K por dQ entre R. Para recordarles, dQ es la pequeña cantidad de la carga y R es la distancia desde la carga al punto. Nuestro radio está dado por A y X al cuadrado integrando. Pero si notamos, yo he sacado a mi radio fuera porque no lo puedo integrar, son constantes. Y al integrar me queda este resultado. Dentro de este solamente existe un solo campo,
o sea el campo en el eje de las X, ya que el campo en el eje de las Y es perpendicular y se hace cero. El potencial eléctrico debido a la distribución de carga continua en cualquier punto va a ser cero, siempre y cuando sea un conductor. Entonces, dV sobre dx es lo que vamos a encontrar, que es la diferencial de acuerdo de x, que dx es la distancia pequeña de q. Reemplazamos lo que ya obtuvimos en la ecuación anterior y hemos subido nuestro radio hacia arriba con signo contrario. K por Q hemos derivado lo que tenemos aquí, pero hemos derivado con respecto a X. Los dos se cancelan, me queda signo negativo, o sea que el campo va a ser negativo. En el tercer problema tenemos el potencial eléctrico debido a una distribución continua de carga en una línea de carga finita. Aquí tenemos una línea de carga de longitud L y un punto P. Tenemos dQ, que viene siendo la carga en un segmento específico de la línea finita de carga. Aquí tenemos, de aquí, de P a dicho segmento, tenemos la raíz de A cuadrado más X cuadrado, que viene siendo la distancia. Y la longitud de la línea finita de carga al punto es A. X viene siendo la distancia del segmento al origen, que es este de aquí. La densidad de carga de la línea finita viene siendo lambda igual a Q sobre L. Entonces, comenzamos con esta ecuación inicial, que nos dice que dV es igual a K por dQ sobre R. Reemplazando dQ, obtenemos que, dQ, que viene siendo igual a lambda por dx, la reemplazamos aquí, y la R, que viene siendo la distancia de P del punto P al segmento dx, que viene siendo la raíz de A cuadrado más X cuadrado. Lo reemplazamos ahí y entonces se procede a integrar ambos miembros. Siendo K y lambda constantes, se sacan al integral y solamente integramos de este lado dv y de este lado se integra L por dx sobre la raíz de A cuadrado más X cuadrado. Entonces, después de integrar se obtiene lo siguiente. V, que viene siendo el potencial eléctrico, es igual a K por la carga sobre L, que es reemplazando lambda por el logaritmo natural de x cuadrado de x más la raíz cuadrada de a cuadrado más x cuadrado, siendo una integral cerrada con los límites de 0 a L. Entonces, reemplazando en dichos límites se obtiene lo siguiente, que el potencial eléctrico viene siendo igual a K por Q sobre L, por el logaritmo natural de L más la raíz cuadrada de A cuadrado más L cuadrado menos el logaritmo natural de A. Simplificando todos los términos se obtiene esta ecuación, que viene siendo la constante K por la carga sobre L, que viene siendo la longitud de la línea de carga finita, por el logaritmo natural de L más la raíz cuadrada de A cuadrado más L cuadrado sobre A. Y ya esta viene siendo entonces la ecuación para hallar el potencial eléctrico en una línea de carga finita. Potencial eléctrico debido a un conductor con carga. Si volvemos al capítulo anterior, un conductor con carga, se nos explicó que tiene la carga en la superficie de este mismo. Dentro de él no tendría campo y sería igual a 0. Entonces, si se observan las líneas de campo por fuera del conductor, irían perpendicular a la superficie. Entonces, si deseamos saber el potencial
debido a un desplazamiento de un punto A un punto B, si se observa, el campo viene siendo perpendicular a la superficie, produciendo así que el diferencial de potencial de un punto B menos un punto A va a ser igual a 0. Incluso así va a ser con menos la integral del campo eléctrico por el desplazamiento. Va a valer 0. Entonces esto nos quiere decir que la superficie del conductor es una superficie equipotencial con respecto al campo eléctrico, y así el potencial eléctrico nos va a dar 0 por fuera del conductor. Cavidad dentro de un conductor con carga. Si sabemos bien, en un conductor con carga, sus cargas están distribuidas sobre la superficie y dentro de ella su campo va a ser igual a 0, aunque por fuera exista un campo. Entonces, si nosotros deseamos saber el diferencial de potencial de un punto A un punto B dentro de un conductor con carga, como dentro no existe un campo eléctrico que es igual a 0, entonces el diferencial de un punto A un punto B va a ser igual a 0. Por lo tanto, también menos la integral del campo eléctrico por el desplazamiento va a dar a 0. Entonces se concluye que dentro de un conductor con carga, el diferencial de potencial siempre va a ser constante, siempre y cuando sea hueco el conductor. De Van de Graaff es una máquina electrostática que utiliza una cinta móvil para acumular grandes cantidades de carga eléctrica en el interior de una esfera metálica hueca. Las diferencias de potencial así alcanzadas en un generador de Van de Graaff moderno pueden llegar a alcanzar los 5 megavoltios. El generador consiste en una cinta transportadora de material aislante motorizada que transporta carga a un terminal hueco. La carga es depositada en la esfera por inducción en la cinta, ya que la varilla metálica o peine está muy próxima a la cinta pero no en contacto. La carga transportada por la cinta pasa al terminal esférico nulo por medio de otro peine o varilla metálica que se encarga de producir energía. Esto hace que las partículas de energía que se encuentren dentro de la esfera, al hacer contacto con otro cuerpo similar, absorba aquella produciendo estática en el cuero capilar u otro objeto que esté en contacto directo. Consta de una esfera metálica hueca en la parte superior, una columna aislante de apoyo que no se logra apreciar en el diseño, pero que es necesaria para soportar el montaje, dos rodillas de diferentes materiales, el superior que gira libre arrastrado por la correa y el inferior movido por un motor conectado a su eje, dos peines metálicos para ionizar el aire, el inferior está conectado a tierra y el superior al interior de la esfera, una correa transportadora de material aislante. El set de color claro indica que no lleva componentes de carbono que la harían conductora. Un motor eléctrico montado sobre una base aislante cuyo eje también es el eje del cilindro inferior. En lugar de un motor se puede poner un engranaje con manivela para mover todo a mano. Precipitador electrostático. Los precipitadores electrostáticos son equipos que presentan una elevada eficiencia de captación cercana al 99% para todo el espectro de tamaño de partículas de material particulado. Sin embargo, presentan una gran sensibilidad a variables eléctricas, como son el voltaje y la frecuencia de suministro de electricidad. Los precipitadores electrostáticos capturan las partículas sólidas en un flujo de gas por medio de electricidad. El precipitador electrostático carga de electricidad a las partículas para luego atraerlas a placas metálicas con cargas opuestas ubicadas en el precipitador. Las partículas se retiran de las placas mediante golpes secos y se recolectan en una tolva ubicada en la parte inferior de la unidad. Los precipitadores electrostáticos son dispositivos que se utilizan para atrapar partículas a través de su ionización. Se emplean para reducir la contaminación atmosférica producida por humos y otros desechos industriales gaseosos, especialmente en las plantas que funcionan a base de combustibles fósiles.